Bienvenidos al seminario número 3 de Fisiología Cardiovascular. Mi nombre es Uriel Slepiki y hoy hablaremos de ciclo cardíaco. El objetivo de la clase será estudiar la estructura general de las fibras musculares y en particular de las fibras miocárdicas, comprender el mecanismo de acople, excitación, contracción de dichas fibras, estudiar el concepto de ciclo cardíaco y el análisis de sus fases, correlacionar la actividad eléctrica y mecánica del corazón y analizar el cambio de presión en función del tiempo dentro de las cámaras cardíacas y sus vasos principales. Empecemos por estudiar la estructura y función de las fibras musculares. Como regla general, diremos que la función de los músculos es la de generar fuerza o movimiento. En nuestro organismo tenemos tres tipos de músculos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. Dentro de la familia del esquelético encontraremos músculos como el bíceps, el sartorio, pero también algunos músculos respiratorios. El movimiento de estos músculos es voluntario y está gobernado por motoneuronas del sistema nervioso somático. Como vemos en el panel A de esta figura, el potencial de acción suele darse en forma de picos. La fuerza muscular se origina por reclutamiento de fibras y puede ser por periodos relativamente prolongados, aunque son pasibles de fatiga. En el panel B tenemos las fibras cardíacas que solo se encuentran en el corazón. Como vimos en clases anteriores, tienen un potencial de acción característico con su forma de meseta. En este caso, la fuerza se desarrolla gracias a la acción conjunta y coordinada de los miocardiocitos en forma de sincicio. La actividad eléctrica en estas células es comandada por el nodo sinusal. A diferencia de las fibras del músculo esquelético, el músculo cardíaco, debido a los periodos refractarios de su potencial de acción, no puede permanecer en contracción permanente. Esto es muy útil en cuanto a su función biológica, ya que para su correcto funcionamiento, el corazón no solamente debe contraerse, sino también relajarse. En el panel C tenemos las fibras del músculo liso, que son las fibras de las vísceras, pero también de los vasos sanguíneos. El potencial de acción de estas células puede ser muy variable. Puede ser en forma de una espiga, pueden ser una serie de espigas, pueden tener también acción de meseta y también incluso de marcapaso. Estas células están gobernadas por el sistema nervioso autónomo. Su fuerza puede extenderse por periodos muy prolongados sin generar fatiga. El músculo esquelético se encuentra conformado por un conjunto de fascículos. Los fascículos, a su vez, se encuentran conformados por un conjunto de células o fibras musculares. Las fibras musculares presentan las miofibrillas, que le dan el aspecto estriado al músculo esquelético, pero también al músculo cardíaco. Las miofibrillas no son más que los sarcómeros dispuestos en forma lineal. Los sarcómeros son una unidad funcional del músculo. A su vez, los sarcómeros están conformados principalmente de la actina y la miosina. En el panel A de esta figura observamos una microfotografía electrónica de un sarcómero. Y podemos entender por qué al músculo esquelético y al cardíaco se lo denomina estriado. Las zonas claras y oscuras a nivel histológico determinarán diferentes zonas o bandas. Banda A, banda H, banda I y línea Z. En el panel B de esta figura observamos un modelo de un sarcómero, en el que se observan las clásicas proteínas de actina y miosina, pero también se encuentran otras proteínas denominadas nebulina, titina, aunque estas son más de tipo estructural. La membrana o sarcolema de las miofibrillas presentan invaginaciones denominados túbulos transversos. La función de estos túbulos transversos es acercar el medio extracelular a las cisternas del restículo sarcoplasmático, desde donde se liberará el calcio necesario para la contracción. Los túbulos transversos tomarán contacto con las cisternas del retículo sarcoplasmático, que podrán ser una o dos. En el caso en que tomen contacto con una cisterna, se denominarán díadas, y
y en el caso en que sea con 2, tríadas. Las díadas son características del músculo cardíaco y las tríadas del músculo esquelético. Ahora hablando específicamente del corazón y a nivel histológico, encontramos los discos intercalados. En los discos intercalados encontramos dos estructuras importantes. Uno son los desmosomas, responsables del acople mecánico, necesarios para la actividad coordinada del corazón. La otra estructura son las uniones comunicantes o uniones gap, responsables del acople eléctrico, necesario para la transmisión efectiva del potencial de acción. Veamos ahora el mecanismo de acople excitación-contracción de las fibras miocárdicas. En el músculo esquelético, a nivel de las tríadas, encontramos los canales de calcio de tipo L, también denominados receptores dihidropiridínicos, por ser receptores de antiarrítmicos y antihipertensivos provenientes de esa familia. A su vez, estos receptores se encuentran en estrecha relación con los canales de liberación de calcio del retículo sarcoplasmático, también denominados receptores de rianodina, por ser receptores de esta molécula de origen vegetal. Entonces, el estímulo se propaga por el sarcolema abriendo los canales de calcio de tipo L, que a su vez abren los receptores de rianodina, liberando el calcio del retículo sarcoplasmático necesario para la contracción muscular. A nivel de los miocardiocitos, la historia inicia en forma similar. Los cambios de potencial de membrana inducen la apertura de los canales de calcio tipo L voltaje independientes, por lo que el calcio ingresa a la célula siguiendo su gradiente electroquímico. Ahora bien, a diferencia del músculo esquelético, los canales de calcio tipo L no están tan estrechamente ligados a los receptores de rianodina, por lo cual es el calcio el que a modo de mensajero debe unirse a los receptores de rianodina y liberar así el calcio del retículo sarcoplasmático. Es por esto que las células cardíacas son especialmente sensibles a la variación de la concentración extracelular de calcio. Ahora, producto del aumento de la concentración intracelular de calcio, se inicia el mecanismo contráctil, el cual será finalizado producto de la reabsorción del calcio por diferentes mecanismos, ya sea a nivel mitocondrial, a nivel de la membrana celular, pero principalmente por mecanismos ubicados en el retículo sarcoplasmático. Repasemos brevemente los filamentos de actina y miosina, que son responsables de la actividad contráctil. Los filamentos de actina están compuestos por la actina propiamente dicha, la tropomiosina y el complejo de troponina. La actina será el sitio de unión de la cabeza de la miosina. La tropomiosina, con su forma helicoidal, tendrá por un lado un sitio de unión a la actina y por el otro lado una unión a la subunidad T del complejo de troponina. La subunidad C del complejo será el sitio de unión del calcio y la subunidad I se unirá a la actina inhibiendo la unión de la molécula de la miosina. La molécula de miosina está conformada por tres partes principales: una cola, una zona intermedia que actuará en forma de bisagra y una cabeza que tendrá como función, por un lado, unirse a la actina y por el otro lado, una acción ATPasa. Como vemos en esta figura, en un medio en ausencia de calcio, la subunidad I estará bloqueando el sitio de unión a la miosina. Ahora bien, en presencia de calcio, este se unirá a la subunidad C, produciendo un cambio conformacional en la subunidad T, lo que hará que este complejo rote y liberará así el sitio de unión de la cabeza de la miosina. El ingreso de calcio a la célula iniciará un ciclo de acople y desacople de la actina y la miosina. A nivel lógico, la separaremos en diferentes pasos o estados. En un primer paso, la molécula de ATP se unirá a la cabeza de la miosina, llevando a una disociación del complejo actina-miosina. En un segundo paso, gracias a la acción ATPasa de la miosina, se hidroliza el ATP en ADP y fosfato. Esto genera un cambio conformacional en la
molécula de la miosina, llevándola nuevamente a un estado de reposo desplazada de su sitio original. A este estado se lo denomina estado de gatillado, ya que es similar al movimiento hacia atrás que se hace el gatillo antes de disparar. Luego, en un tercer paso, en forma espontánea, es decir, sin mediar reacción, la molécula miosina se mueve hacia arriba y forma nuevamente puentes cruzados con la molécula de lactina. Esta nueva unión libera el fosfato, lo cual desencadena el nuevo estado, llamado power stroke o golpe de fuerza, que no es más que el desplazamiento de lactina sobre la miosina. Luego de esto se libera el ADP, reiniciando el ciclo. Ahora, si esto es un ciclo, ¿cómo se detiene la acción contráctil de los miocardiocitos? Esto se logra mediante la disminución de la concentración de calcio a nivel del citoplasma. Esto se logra mediante distintos mecanismos. Por ejemplo, el canal de calcio ubicado a nivel mitocondrial, la bomba de calcio y el intercambiador sodio-calcio ubicado a nivel del sarcolema, y una bomba de calcio denominada cerca a nivel del retículo sarcoplasmático. Esta bomba, mediante gasto de energía, se encarga de redistribuir el calcio desde el citoplasma hacia el retículo. La bomba cerca se encuentra regulada por otra proteína denominada fosfolambam, que se encarga de inhibir a la cerca. Activadores de la pKa dependientes de AMP cíclico inhiben a la fosfolambam, mejorando así la relajación de los miocardiocitos. A medida que la bomba reabsorbe calcio, la concentración del mismo dentro del retículo empieza a aumentar, lo cual disminuye la eficacia de la bomba. Dos proteínas, la calreticulina y la calsecuestrina, se encargan de disminuir la concentración dentro del retículo sarcoplasmático, mejorando así la eficacia de la bomba. Diferentes situaciones fisiológicas y patológicas llevarán a la necesidad de aumentar la contractilidad del corazón. Agentes internos como la adrenalina o la dopamina serán capaces de realizar esta acción. Ahora, el conocimiento preciso de este mecanismo llevó al desarrollo de diferentes fármacos como la dobutamina o la milrinona que pueden generar acciones similares, mejorando así la condición clínica de los pacientes. A modo de resumen de esta primera parte de la clase, diremos que el cambio de potencial de membrana hará ingresar el calcio extracelular, que a su vez liberará el calcio del retículo sarcoplasmático. El aumento del calcio intracelular interaccionará con los miofilamentos que iniciarán la actividad contráctil. Para la finalización de la misma, deberá ser reabsorbido por diferentes mecanismos, principalmente la bomba ubicada en el retículo sarcoplasmático.